Bueno, doctor Rubén Feldman González, un saludo, gracias por aceptar esta entrevista. Y antes de comenzar esta entrevista me gustaría que hablara un poco sobre usted, ¿no? Su historia, de su origen, de dónde viene. Sí, gracias Luis. ¿Qué te diré de mí? Que nací en Argentina, me recibí de médico. La Argentina entra en una crisis muy grande de tipo social y entonces, bueno, dejo la Argentina y me encuentro con J.K. Jiddu Krishnamurti, quien me enseña percepción unitaria y luego él me presenta a David Bohm, que es un físico que tú conoces bien y que en realidad representa el científico que, digamos así, marca una especie de barrera, ¿no? Hasta Bohm la ciencia es una y desde Bohm la ciencia es otra, ¿no? No solamente la física, la ciencia entera. Y yo tuve el privilegio y la suerte de conocerlo gracias a J.K. Jiddu Krishnamurti. Lo conocí en Londres y en los diálogos que tuvimos durante 10 años con ellos dos, elaboramos el lenguaje de lo que es la psicología holoquinética, que estamos tratando de difundir en todo el mundo, porque sinceramente creo que es de gran importancia la psicología holoquinética, su concepto fundamental, que es la percepción unitaria, y en eso andamos, ¿no? Como tú sabes bien, porque tú también colaboras de manera intensa en esto, y me alegra que podamos hacer un diálogo, una entrevista por lo menos, para que se conozca, ¿no? Que se conozca la percepción unitaria, ¿no? Bueno, entonces te llamaré Rubén. Eh, Claro. pues Rubén, ya ahora que tocas a David Bohm, me gustaría que comentaras un poco sobre por qué llamarle a la psicología que iniciaste junto con Bohm y después de tu contacto con Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, por qué decidiste llamarle psicología holoquinética. Claro, la idea era llamarle psicología científica, que es lo que es, por primera vez, la psicología científica en la historia humana, exceptuando quizá el intento serio de Sigmund Freud, a quien consideramos que es el primer paradigma científico, o se acercó mucho a hacerlo, y este que el único nuevo paradigma psicológico, que es la psicología holoquinética, y estamos en eso. ¿Y por qué le llamamos psicología holoquinética? En honor a David Bohm, ¿no? Que sigue siendo un científico poco reconocido por razones no científicas, porque se negó a participar en la producción de la bomba atómica, ¿no? Y entonces eso trajo un resentimiento de su maestro Oppenheimer y una serie de cosas personales entre los grandes físicos de la época que han hecho que lamentablemente David Bohm no sea lo suficientemente conocido y reconocido, ¿no? Muy lamentablemente, para la ciencia y para la humanidad, ¿no? Pero como yo tuve la suerte de conocerlo en el 78, y él formula matemáticamente su teoría de la holoquinesis en el 86, prácticamente vi cómo él va formulando, ¿no? Lo vi de cerca, ¿no? En contacto con él, cómo él iba formulando matemáticamente la teoría de la holoquinesis, ¿no? Que es un parteaguas en la ciencia, insisto, y después la alegría de ver en 1986 la formulación matemática de su teoría, que a mi entender es el comienzo de, no de los diálogos entre Krishnamurti, Bohm y el que habla, sino de la psicología holoquinética, ahora sí con un fundamento, además de tener un fundamento en la física, ahora también en la matemática, ¿no? Y entonces
Todo eso, por supuesto, fue de gran alegría para mí. Y desde el punto de vista personal, mi vida, que podía haber sido una miseria, se transformó en una vida de plenitud, ¿no? De alegría, de plenitud, de paz, que estoy seguro que sin haber conocido a Jiddu Krishnamurti y a David Bohm no hubiera sido así. Mi vida hubiera sido quizá muy triste incluso, ¿no? Porque haber venido de la Argentina del 72, cuando yo dejé la Argentina, estaba yo en un estado, como les digo a los amigos, un estado deplorable, ¿no? Psicológico, de tristeza, ¿no? De ver desaparecer tantas personas, tantos jóvenes. Se dice que desaparecieron 100.000 jóvenes, ¿no? Yo estaba en un estado muy triste. Y haber conocido a JK y a David Bohm, me parece que personalmente a mí me hizo mucho bien, muchísimo bien. Y además me da la oportunidad de contribuir, siento sinceramente, para la humanidad, con la psicología de la bioquinética, como lo hacemos todos aquí, ¿no es cierto?, de manera fraternal, sin jerarquías, por supuesto. Me parece que es una contribución muy grande, muy importante para la humanidad, ¿no? Tanto lo que ha hecho Jiddu Krishnamurti, como lo que ha hecho David Bohm, y luego el aporte de la psicología que estamos haciendo, que es la psicología holoquinética, ¿no? Sí, bueno, ahora que tocas, digamos, el origen, ¿no?, de la psicología holoquinética, el contacto que tuviste con Jiddu Krishnamurti y posteriormente con David Bohm, y recuerdo que en tu libro Mis encuentros con David Bohm le comentaste a Bohm que pues que se necesita entonces una nueva psicología, y él te dijo, of course, ¿no? Por supuesto. Sí, de entrada. Entonces, me gustaría que comentaras un poco sobre, digamos, el aporte de por qué hay un antes y un después en la psicología, ¿no? Es decir, por qué la psicología holoquinética es el nuevo paradigma en psicología y, digamos, así como hay un antes y después en la ciencia con David Bohm, con el concepto de holoquinesis, ¿qué significa el nuevo paradigma en psicología y qué aportaciones tiene a la psicología y a la vida humana, ¿no? Sí, enorme contribución a la vida humana, ¿no? Para embellecerla, ¿no? Para hacerla lo que tiene que ser, algo digno, algo intenso, pacífico, ¿no? Y bueno, lo que estamos diciendo es que el cerebro puede funcionar de 3 maneras diferentes, ¿no? Y lo hace. Y para hacer las cosas simples, ¿no?, cosa que aprendimos con Jiddu Krishnamurti, ¿no?, a ser claros, concisos y concretos, y si es posible simplificar lo complejo, ¿no? Le llamamos ABC, ¿no?, ámbitos funcionales neurofisiológicos A, B y C, que son completamente diferentes en su naturaleza, en sus leyes. Y el ámbito cerebral con el cual toda la humanidad funciona, y con el cual yo funcioné hasta los 34 años exclusivamente, ¿no? Y contemplo con tristeza de que la mayor parte de la humanidad funciona en el ámbito neurofisiológico C, desde que nace hasta que muere, ¿no?, sin conocer los otros ámbitos de funcionamiento cerebral, lo cual es muy triste porque quiere decir que no conocen la vida verdadera, que es la vida no imaginaria, ¿no?